estamos de regreso en Página 13, un programa para escuchar, pero también un programa para pensar. Y Pato Fernández nos trae un programa para leer. A ver, mira, Premios y libros. partamos por la parte, digamos, noticiosa, extraliteraria, aunque terminemos en la literatura, y es los premios. Ya, este premio AENA es, para que nos entendamos, la empresa que gestiona los aeropuertos en España, 51% estatal, 49% privada, y decide lanzar este año un premio que se falló el 8 de abril en Barcelona, donde se da 1 millón de euros al ganador. Espérate, la primera edición del premio. Esta es la primera edición. Por eso los escritores estaban todos muy pendientes también. Todos muy pendientes, y los finalistas que se seleccionaban primero se premian obras publicadas, y se elige dentro de los mejores libros, digamos, del año anterior. Entonces, los finalistas esta vez fueron Héctor Abad Facioline, Nona Fernández, Marcos Giral y Enrique Vilamata. Los preferidos desde el primer momento fueron y Samantha Schweblin, que es la que ganó. Que es argentina. Que es argentina, pero que vive en Berlín desde Vilamata es catalán, Nona Fernández chilena. Nona Fernández chilena. Y Héctor Abad es colombiano. Y Marco Giralt es español. Español. De hecho, fue una de las primeras críticas que tuvo esto, que estaba sobre representado los españoles. Porque después aquí vamos a meter, en cuanto hay un premio, hay debate. Los premios además, los premios literarios, cosa que sabe todo el mundo, por lo menos los grandes, siempre estaban arreglados. Y son premios arreglados porque en buena medida, y de hecho uno sabe, digamos, fehacientemente y personalmente, o sea, lo conoce esto, de que incluso hay gente a la que le ofrecen, publica tu libro aquí, hazlo este año y te damos el premio. Y le influye en la editorial, ¿o no? Porque, por ejemplo, porque los premios de editoriales juegan en buena medida es eso, porque de hecho el monto que le ponen al premio aspiran a recuperarlo en buena medida con las ventas del mismo libro premiado. Entonces se hace como una... Este premio demostró ser... Nadie nunca discutió mayormente los nombres de los finalistas. Ahora, a ver, terminemos con las ideas, con qué es lo que mueve, digamos, de alguna manera este premio. Lo mueve, primero, el valor que tiene es la independencia editorial, o sea, no responde a editoriales, pero al mismo tiempo es muy cuestionado el por qué el Estado gasta plata en un premio. No poca. Porque de hecho este premio lo que cuesta en total son algo así como 2,5 millones de euros. Porque entre el premio propiamente tal, compran varios miles de copias a la editorial que lo saca. Sería la primera cosa que cortaría el gobierno de José Antonio Cast. Bueno, si fuera una política pública chilena. Claro, y mira, y las cosas que aspira este premio, que aspiran ellos, es fomentar por una parte la lectura, la visibilidad panhispánica, pero también un valor literario importante, que es sacar a la luz, porque ninguno de estos autores que estaban en esta final son efectivamente bestsellers, son autores de buena crítica. Es que eso te iba a preguntar, porque yo pensaría que ya esto tiene que ver con... No sé. ¿Tiene que ver con los aeropuertos, como con la lectura de aeropuertos? Porque no es lo que uno lee en el aeropuerto. ¿O no tiene nada que ver con eso? Yo pensaría que también, yo creo que los aeropuertos sí son un lugar importante para la literatura, por múltiples motivos. Uno, porque se lee en los aviones y en las esperas. Dos, porque circulan ahí un tipo de libros. Pero no son estos los argumentos. Pero no es el tipo de libro que se premia tampoco. No, porque normalmente, claro, y esto es lo plausible, yo diría, este premio. Y de hecho, cuando les hable de la Samantha Schweblin, un poco ratifica esto, que no se está premiando un anecdotario sorprendente, un bestseller que cuenta el crimen de no sé qué, no se está premiando una literatura fácilmente popular. Se está premiando aquí literatura de valor. Claro. Y se está pretendiendo premiar, digamos, libros admirables. Por eso los dos
preferidos de este premio desde un comienzo siempre fueron la Samantha Schweblin y Vila Mata. Claro, que Vila Mata es un actor un autor de nicho, nunca ha tenido... Vila Mata es un autor muy de nicho, más de alguna manera de académico, pero con algo experimental. Claro, experimenta sobre la literatura, pero ha publicado ¿cuántos libros Vila Mata? No, harto. Más que la Samantha. No, es que son dos generaciones distintas. Sí. La Samantha tiene actualmente 46 años. Vila Mata anda en los 70. Vila Mata anda por los 70 y más. Lo conocimos en Vila Mata. Que son súper confianzudos en cómo los la tratan. Samantha, sí, mi mejor amiga. A Vila Mata yo lo conocí acá cuando vino a Chile, estuvo viniendo muy bueno sus libros. Con Bolaño. Me encanta. Cuando empezó a venir Bolaño en el 2000, de Anagrama. Claro. Pasamos juntos el año nuevo del 2000, justamente. Y tenía cara de festero. El año nuevo del 2000 lo pasamos juntos nosotros y no estaba bien. No, entonces el 2001, ¿no? 2000, puede haber sido el 2001. No, 2001 entonces. No sé. 2001. Perdona la precisión. Sí. O capaz que está y no lo conociste. Oye, pero fue hace 26 años. Sí, no, es que fue un año nuevo intenso. Ese fue, capaz que se confundiera. Bueno, el asunto, Vila Mata representaba eso, mientras que Samantha representaba más la literatura más emergente. ¿Cómo es? ¿Qué leíste? Ya, el libro El Buen Mal, que es el que ganó, una de las grandes sorpresas de esto es que ganó un libro de cuentos, desde ya. El cuento es algo nunca igualmente ponderado que la novela. Claro. Se dedicó toda su vida Borges a tratar de revalorizar el cuento en comparación con la novela, pero lo decía casi pidiendo perdón, porque decía que él no tenía la capacidad del largo aliento, digamos. De la maratón. Claro, entonces él decía, yo llego hasta aquí. Ahí su frase cuando, no sé si es verdad, le dicen que le gustó 1000 años de soledad, me gustó, pero con 300 bastaba. 100 años de soledad, perdón. Con 30 bastaba. Con 30 bastaba. Claro. Se mandó a guardar también que él nunca había leído algo que le interesara de Gabriela Mistral, y de Pablo Neruda citaba las odas de Stalin. Ese era Borges, pero ese es otro, y lo consideraba ya lo último, a los dos. No entendía qué gracia. ¿A usted le gustan los cuentos? Me encantan. ¿Sí? ¿Te encantan? Bueno, a mí me cuestan. Estos cuentos tienen algo especialmente interesante. O sea, primero están escritos muy sobriamente, no sobra nada, aquí no hay palabrería de ninguna especie, está muy, muy cuidada la adjetivación, son frases súper precisas, pero en cuyas frases a su vez aparece todo un mundo, siendo muy, muy parco. ¿Y de qué se trata ese mundo? Estos son unos cuentos que podría uno llegar a decir que son un tipo de cuento de terror, sin ser de terror. Son cuentos en que en medio de una historia muy familiar, sin ser explícito y casi por el ambiente del cuento, tú sientes y percibes que se vive una calamidad. Pero una calamidad a partir de algo muy, muy banal. Por ejemplo, no sé, en el primer cuento, Bienvenida a la comunidad, hay aquí una mujer que termina tirándose al agua, nunca esto se narra explícitamente, atada a unas piedras, pero entre medio todo lo que acontece es una relación con un vecino, con una familia. Estamos en medio... O sea, no es un terror como la Mariana Enrique. No, de hecho, aquí la Samantha Schweblin da un paso respecto de sus cuentos anteriores, en los que aparecían, el terror aparecía de manera muy explícita. Aquí es como que estuviera en el ambiente. O sea, nunca aparece pero lo sientes. El ente terrorífico, pero lo sientes, y tú sabes que aquí sucede una calamidad en medio de, por ejemplo, no sé, en otro cuento, el William en la ventana, que son un grupo de escritores que están en Shanghái, y se reúnen a celebrar el cumpleaños de una de las escritoras que están no es un seminario, es como una residencia, y se juntan en una pieza alrededor de una cama a comer, digamos, macarrones con queso. Yo me imaginaba el olor asqueroso que debe haber habido en esa pieza de minuta. Es una infesta. Bueno, y todo esto termina, digamos, con la muerte de una mascota, y esa muerte se vuelve bastante terrible porque la mascota aparece al final en algún momento de manera fantasmal en esta pieza una vez que se van los otros escritores. Todo muy suavemente contado, pero hay algo que late. Había un término que usaba, yo lo utilicé esto para un trabajo que hice con una obra de Adolfo Kuff, que era un término freudiano que se llama Unheimliche.
¿Cuánto? Unheimliche. Puedo Ya. estar pronunciando- Unheimliche. Sí, puedo estarlo pronunciando Se muy dice mal. Unheimliche. Bueno, No sé lo que significa, pero así se ¿Qué dice. traduce? ya, lo Que que yo esto- sé hablar alemán, pero no sé lo que significan ya, las palabras. esto y me recordé en estos cuentos, se ha traducido como lo ominoso. Ominoso. Claro, ¿y qué es lo que quiere decir esto? Que es esa cuestión media aterradora que habita en lo familiar. Es cuando tú sabes que estás como en una situación aparentemente muy normal, muy querible, y va a quedar la cagada, digamos. Y en algún minuto, y queda una cagada que no... La muerte late en una fiesta de cumpleaños. El terror... Como un mal presagio. Mira, una familia, esto es la película, Spielberg lo ha hecho bien también en Tiburón. No sé, la familia está pasando lo regio. Claro. Hay un cumpleaños, se están todos bañando y tú sabes, aquí va a pasar algo. Claro. Aquí va a pasar algo. Y no O a te- veces no pasa nada, pero uno queda con la sensación Bueno, pero de que debería pasar. la película se llamaba Tiburón, pues, o sea, uno se senta ahí Sabía- esperando sabía que iba a salir. que iba a aparecer un tiburón. Bueno, pero se ubican con esta sensación que estoy hablando. Totalmente. Otro escritor que me recordó estos cuentos es Salinger. Si ustedes leen Un buen día para pescar un pez Sí. banana, algo de eso tenían estos cuentos de Samantha Schweblin, que felizmente se ha ganado un palo de euros. Cosa que también entre los escritores y en el mundo de la cultura genera no solo envidia, sino que todo tipo de comentarios. No, y qué mal gusto tanta plata. Y Bueno, lo querían ganar. Eso salió diciendo Héctor Abad. Ah, Héctor- no me lo quería ganar. No, que era demasiado. no, al revés. Héctor Abad decía, oye, pero ¿por qué un tenista se Ay, puede no un ganar sin escritor. ningún problema Ah, esta obvio. cantidad de plata y a los escritores se nos condena a la pobreza? Sí. Porque Sí. se supone Buen punto. que Mira, aquí tiene que... acá están los... No sé si tenías la lista, pero yo obviamente que fui a buscar la lista como de montos económicos de los premios. Po. Este es el más alto, este es más que el Nobel Sí. y más que el planeta. El planeta es 1 millón de euros. Qué harto. El Nobel es menos. Bueno, hay que convertir la corona sueca, bueno, en fin, ya. Pero es un poquito menos de 1 millón de euros el Nobel. Después hay uno sueco de Memorial Astrid Lindgren de 440 y tantos mil euros. Anotemos. Hay Dorothy and Lillian Gish de Estados Unidos, 270.000. El Ibsen Internacional de Noruega, 255.000. El ¿El Carlos Mercurio Fuentes de cuánto es? México, 215.000 euros. El Alfaguara, 175.000 euros. Bueno, y ahí hay un par más. No, pero no es broma. Ahora- ¿El mercurio cuánto es? No sé. No sé. 10 palos será. Sí, un poquito, puede ser un poco más. Menos, no voy a buscar. Ahora, ¿qué es lo que vuelve, y que creo que es la manera en que uno debiera tratar de hablar, por lo menos en espacios como este, de literatura y los temas culturales? ¿Qué es lo que vuelve, le pone un interés también en la conversación pública? Es que la literatura, y yo diría que estos cuentos, hay una manera de verlo así, no es solo un divertimento, no es una finura, no es un escape, sino que también es una manera de hablar y traducir sensaciones epocales, problemas o dificultades, digamos, que se viven de manera muy concreta. Esta idea de un peligro que flota, en el caso de estos cuentos, en algo muy pequeño, muy familiar y muy cotidiano, A todo el rato. es un peligro que de alguna manera a nivel también social, político y cultural en general planea. Que tiene que ver también con la incertidumbre en los tiempos actuales. Piensa tú solamente que hace 2 días atrás, 3 días atrás, estuvimos viviendo la amenaza del fin de una civilización. Yo nunca no sé si alguna vez escuchó una amenaza como esa, digamos. Yo no sé si alguna vez en la historia, no sé, pienso en Aníbal pasando con elefantes sobre Cartago, que es como y poniendo cal para que ahí no crezca ni vuelva a aparecer nada. Pero aquí es además una civilización que se Bueno, mezcla entre Hitler, ellas. en cierto modo, Claro, es que quería exterminar a los judíos, pero de ahí en adelante no hubo más que eso. es un pueblo, claro. Y lo Acá, anunció además. acá la idea, la civilización iraní, entre otras cosas, es la persa. Claro. Y cuando tú dices terminar con una civilización, es algo así como terminar con unos 4.000 años de historia. Con los digamos. otomanos, con los turcos. Oye, y esos ya son tiempos muy, Volver a la edad muy posteriores. de donde nunca debieron haber salido. Y con, Claro. de piedra. Es él con estaba hablando de los Artemis- persas Bueno. al final. con Artemis en la luna al mismo tiempo. Al mismo Qué tiempo. locura. Y todo esto, Perdón, y Trump en las dos frentes. Sí. Terminando la civilización y, Y acabo colonizando otra. jefe de la luna. y como si fuera poco, fíjate que nosotros la humanidad vivió después de la Segunda Guerra y el año 90, lo que sabemos fue la Guerra Fría.
se repletó de películas, de comentarios, etcétera, con lo que era el terror de la bomba atómica. En ese entonces habían unas pocas bombas atómicas. Ahora está lleno de bombas atómicas. O sea, si la Guerra Fría vivió con la pesadilla del fin del planeta, de que alguien apretara un botón, hoy día hay un montón de botones a disposición, digamos, de distintos personajes. Entonces, el peligro incluso que planea, y sabemos, porque basta levantar la cabeza, que el planeta está gobernado por más locos que nunca. O sea, locos diagnosticables. ¿Eh? No locos, no estamos hablando así porque uno mira para Argentina y no hay que ser psiquiatra, digamos. Uno mira a Estados Unidos y no hay que ser psiquiatra. Y así sucesivamente. Uno mira a Bolsonaro y no hay que ser psiquiatra. Y por lo tanto, uno mira a Putin y hay que ver otro tipo de cuestiones. Entonces, la idea de que vuelve a haber un peligro que asoma después de más o menos 3 décadas de esperanza y supuesta optimismo y democracia, late en la discusión pública. ¿Y cómo la vamos a vivir nosotros, que no tuvimos la suerte de vivir todo este periodo y ahora como que qué va a pasar? Sin lo ominoso, ¿cómo se decía? Un Heimlich. Lo que era se describía como algo así como lo peligroso en lo familiar. Y esa palabra, claro, en el psicoanálisis la tradujeron en español como lo ominoso. Una experiencia psicológica donde algo familiar se convierte en algo extrañamente foráneo o riesgoso. Y claro, está como la frontera entre el horror y la vida cotidiana. Ahí están los cuentos de Samantha Schweblin, que felizmente ha ganado 1 millón de euros. Qué rico, qué rico. Por eso le decimos la Samantha ahora. ¿Y por qué? La Sami. Oye, y para cerrar esta historia. ¿La soltera? Para cerrar ¡Ay, la tercera! Para cerrar este cuento, lo bueno es que no suelen haber premios millonarios. Bueno, el Nobel quizá, pero premios millonarios para literatura de calidad. Y este libro de verdad está estupendo. Es un gran libro. No es un libro aspaventoso, sino que es un libro fino y delicado y de muy buena literatura. Excelente. Ya, pues, buen panorama, hay que ir a comprarlo. El buen mal. Inmediatamente. El nombre, El buen mal, no está muy bien puesto para los cuentos, bonito, ¿no? Porque varios de los cuentos, a propósito, tratan y tienen adentro que a propósito de querer hacer el bien, sucede el mal. O sea, arrancan con buenas intenciones y terminan en la calamidad. Como meterse en una pelea de casado. Oye, Quique, buen mal. Estás como está obsesionado con el tema, así que yo los voy a invitar a la pausa. Esto es Página 13 en la última conversación de la semana, los días viernes, junto a Quique Mujica, María José Ochea y Pato Fernández. Una revista para escuchar al cierre de cada día.